Buenos días y bienvenidos a Secretos al Descubierto. Hoy vamos a hablar de la diferencia que existe entre la información y el conocimiento. Si os habéis fijado bien en el título del programa, lo hemos llamado Información versus Conocimiento. Vamos a tratar de enfrentar ambos conceptos. Se dice que vivimos en la era de la información, en la era de Internet, porque en un simple móvil pequeñito o en una simple tablet, pues disponemos, según dicen, de todo el conocimiento, que hay almacenado, disponible, del mundo. Cualquier persona tiene acceso hoy día prácticamente pues a todo el conocimiento, según dicen. Sin embargo, lo que tenemos a disposición a través de la red es información. Realmente no es conocimiento. Porque, ¿qué diferencia la información del conocimiento? En primer lugar, la información podríamos definirla como un conjunto de datos. Una definición sencillita. Mientras que el conocimiento son esos datos que son asimilados. Es decir, comprendemos esos datos que se nos está poniendo a disposición. Para ello, pues, tenemos que estudiarlo. No basta simplemente con leerlo. A veces hay que ponerlo, como bien sabéis, pues, en relación con otros datos que ya disponíamos antes, que tenemos almacenados en la cabeza, o bien, pues, contrastarlo con otras fuentes de información. Así que, en primer lugar, sí, podríamos decir que vivimos en la era de la información, pero no en la era del conocimiento. Hay, podríamos decir, un bombardeo continuo, tanto de publicidad como de información. La publicidad no deja de ser una información comercial, que tiene como objetivo, esto lo sabéis ya todos, pues vendernos un producto o un servicio. Sin embargo, si navegamos un poco por internet, veremos sobre un mismo tema la cantidad de información de la que se dispone, sea este el tema que sea. También es cierto de que hay determinada información como libros que hay que pagar por ellos. Hay que pagar si se quiere acceder a esa información. Pero ¿cuándo la información se transforma en conocimiento? Que es lo importante. Porque la información la podemos retener más o menos tiempo en la memoria, pero al final no nos es útil. ¿Cuándo conseguimos transformar esa información en conocimiento? Pues cuando somos capaces de comprenderlo. Para ello requiere un esfuerzo por nuestra parte. Como la información que nos llega es continua, nos están continuamente, como hemos dicho antes, bombardeando, casi no nos da tiempo a asimilar la información. Por ello es vital, yo diría que es vital, hacer una selección de los contenidos que nos van llegando a través de los distintos medios de comunicación, no solamente a través de internet, también a través de la radio, de la televisión, de la prensa, en fin, de todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Entonces, se impone una selección, y yo diría que exhaustiva, una selección de aquello que realmente nos interesa, para enfocar la atención, pues, en aquellos temas en los que realmente estemos interesados. Una vez que tengamos ese conocimiento, en algunos casos va a ser práctico y nos va a poner, vamos a tener la oportunidad de ponerlo en la práctica, la praxis. Es otra cosa pues que la información no dispone. Es otra diferencia, mientras que la información es un conjunto de datos que no sirve absolutamente para nada. El conocimiento podemos ponerlo en práctica, al menos una gran parte del conocimiento que cada uno disponga. Podríamos decir que en una universidad, en una facultad, nos ofrecen conocimiento. Pues yo diría que no. Yo diría que en las universidades ofrecen una superabundancia de información, muchísimos datos, pero
a veces de forma bruta, de forma no tratada, de forma no fácilmente asimilable, de manera que se queda en eso, una información. No somos capaces de captarlo y en el día de mañana, cuando salgamos con nuestro titulito, pues ponerlo en práctica. Se nos habrá olvidado, yo diría que más de la mitad de los datos, más del 50% de lo que se aprende en una universidad, luego se olvida. Y no somos capaces ni de recordarlo, y muchísimo menos, pues, de haberlo transformado en conocimiento y haberlo puesto en práctica en el trabajo, en el mundo laboral. Bien, para que entendáis este bombardeo continuo de información al que estamos sometidos todas las personas, hoy voy a tratar de analizar un poquito un cuadro que vi en el Museo Rayi. El Museo Rayi es una organización sin ánimo de lucro que se encuentra distribuido en 4 países. Tenemos 2 sucursales en Israel, una en Chile, otra en Uruguay y por último otra en España, que es la que he podido visitar hace relativamente poco tiempo. En el Museo Rayi pues disponen de una amplia pinacoteca, de una colección de grabados y de otra de esculturas. Si me tuviera que quedar con una sola obra de arte, yo me quedaría con la que pude contemplar no hace mucho, que es una tela, un acrílico pintado en tela de Jorge Ortigueira, un pintor argentino. Lo pintó hace ya muchos años. Casualmente estaba buscándolo en internet a ver si encontraba imágenes de este cuadro que pude contemplar, pero no hay ninguno. Así que si me acompañáis ahora a la segunda parte del programa, vamos a hacer un análisis de lo que puede ocurrir a cualquier persona, lo que puede ocurrirnos a todos, si nos dedicamos pues a almacenar información. Venga a almacenar, venga a almacenar, venga a almacenar datos. Datos, en algunos casos, basura, que no nos sirven para nada. Porque lo tenemos memorizado durante un tiempo, luego se nos olvida y no hemos sabido ni comprenderlo, ni muchísimo menos darle un sentido práctico, darle una utilidad. Bien, pues ahora que he mencionado la palabra basura, de la misma manera que podemos hablar de comida basura, de televisión basura, debe hablarse de información basura, información completamente inútil, que no sirve para nada, que bien porque no estamos interesados, o bien porque es una información pues irrealista, yo lo llamaría de esta forma, que no nos sirve para nada, pues nos está ocupando un espacio y un tiempo que estamos desaprovechando en entender, en intentar entender aquella otra información que sí nos llega también, pero que no le hemos dedicado esas horas suficientes para poder comprender y transformar en conocimiento. Así que si nos acompañáis en esta segunda parte del programa, vamos a hacer este análisis del cuadro de Jorge Ortigueira, un acrílico sobre tela bastante grande. La descripción dejaré las medidas, que a mí me llamó poderosamente la atención. Y allí, como os cuento, hay una amplia colección de obras de arte, incluso de Salvador Dalí. Me gustaron mucho también la de Salvador Dalí, pero destacaría sobre todas esta obra que es bastante desconocida. Como digo, no he sido capaz de encontrarla en internet. Bueno, pues vamos a analizar esta tela. Hasta ahora. Bueno, vamos a realizar, como hemos dicho antes, el análisis del cuadro de Jorge Ortigueira, este pintor argentino, nacido en 1941, que representó en 1984 pues la siguiente escena. Sobre un fondo de color cielo, como podéis estar apreciando, dibujó una serie de personajes, curiosamente todos hombres, correctamente trajeados. Aquí podéis ver, de chaqueta y corbata, con su camisa blanca, que parece ser como que han perdido la cabeza, se han vuelto completamente locos. Curiosamente, la mayor parte de estos personajes
se encuentran con gafas, quizás de tanto lectura. Este cuadro se realizó en 1984. Entonces, Internet pues no estaba extendido a los niveles a los que llega hoy. Me atrevería a decir que en muchos de los países ni siquiera se conocería el concepto. Estos personajes, vamos a detenernos primero en estos tres, aparecen como riéndose, haciendo gestos pues de estar majaretas, de estar completamente idos. Se han vuelto unos cretinos. ¿Por qué? Pues aquí podríamos establecer la hipótesis de tanta lectura, de tanta información. Si os fijáis, algunos han utilizado a modo de tocado, como este, restos de lo que parece ser un periódico, otro pues se le ha puesto a modo de cinta en la frente y otro en los ojos. Este concretamente está haciendo un gesto que inequívocamente pues nos da a entender pues de que es un cretino. Ha perdido completamente la razón. Están todos riéndose. Este incluso los ojos están un poco bizcos, un poco o mucho diría yo. Este igualmente se ha puesto un resto de un papel en la frente. Este, que es el más alto, también con este extraño tocado. Si os fijáis en este, podríamos decir que es un cuatro ojos, ¿no? Normalmente se le suele decir a las personas con gafas, pues, cuatro ojos. En este caso, no nos estaríamos engañando. Aquí el autor, en este acrílico, pues ha dibujado un hombre con dos gafas, con dos, una encima de la otra. Igualmente la lengua nos está diciendo pues que está completamente aturdido, agotado, podríamos decir. Y hay entre todos estos hombres un extraño personaje, a modo de muñeco de ventrílocuo. Si os fijáis bien, tiene unos hilos que le llegan hasta las manos y se pierden justamente aquí. Este muñeco, que también tiene unos ojos raros, también es un hombre, pero más pequeñito, no nos está diciendo que a veces nos sentimos monigotes de los telediarios, por ejemplo, o monigotes de la información que nos llega, que nos trata pues como unos títeres, como unas marionetas, mejor dicho. Nos trata los emisores de la información como si fuéramos simples marionetas cuyos hilos nos mueven y nos someten a su voluntad. ¿Podéis sugerir algún título para este cuadro? ¿Podríais ponerle nombre? Este cuadro se titula Noticias Frescas. Y fijaros cómo han quedado este grupito de hombres después de estar observando, leyendo las noticias frescas. ¿Qué ha ocurrido aquí con este grupo de personajes? Vamos a especular un poco. Desde mi punto de vista, estos 8 hombres han intentado leer tanto sin comprender lo que leían, han intentado abarcar tanto un espectro informativo tan amplio que han quedado turulatos, se han vuelto unos tarados mentales, han perdido la razón por esa avalancha de información que queda representada a modo de tocado o incluso a modo de venda, como en este caso, y que en algún caso pues ha convertido al lector, en este caso, pues en una marioneta cuyos hilos son movidos por el emisor, que es el que dice qué debemos tener en la cabeza y cuánta cantidad de información debemos tener en la cabeza y qué es lo que debemos creer y a qué debemos atender.
en estos hombres no se ha producido una criba de la información, una selección, un contraste de la información, y por lo tanto esta no se ha transformado en conocimiento, de manera pues que le ha afectado a la cabeza y se han vuelto locos. A mí realmente este cuadro me llamó mucho la atención. La manera en la que están grotescamente representados estas personas, sobre todo estos tres primeros, porque se han vuelto, podríamos decir, unos tarados mentales. Quizás en otro tiempo estos personajes, especulando mucho, pues fueran personas con un criterio de selección de información, ávidos de conocimiento, pero ha sido tal la avalancha de información a la que han tenido acceso y de la que se han nutrido, porque les ha afectado seriamente y les ha nublado, pues como decimos, su razón. Me gustaría, si os ha gustado este programa, pues que dejarais un comentario en el apartado de comentarios, en la caja de comentarios, y saber vuestra propia interpretación de este acrílico, pintado en 1984. Tiene ya unos cuantos años. Pues nada más. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.